Bueno, les recuerdo lo que hemos revisado en las últimas, creo que dos o tres ocasiones, creo que tres. Dividimos el transcurso del problema mente-cuerpo en estas cinco etapas. Ya revisamos la primera, que fue de la antigüedad hasta el Renacimiento. Después la segunda fue el barroco y la ilustración, siglos XVII y XVIII, donde se enfatizó la relación de mente y cuerpo. En la tercera etapa del siglo XIX, pues revisamos una gran cantidad de autores, sobre todo los de fin de siglo, que marcaron prácticamente el derrotero que ha seguido pues el acceso académico a este problema, con estas cuatro o cinco personalidades de fin del siglo XIX que, a pesar de que tenían un interés particular en la mente y en la conciencia o en el cerebro, resulta que eh, se fueron por caminos muy distintos, marcando las especialidades de tanto la teoría de la neurona de Cajal como la psicología sistemática de William James, como la psiquiatría médica de Kraepelin, como la fenomenología de Husserl, etcétera, ¿no? Y esto habla de esta divergencia que hubo durante todo el siglo XX del acceso a lo mental en general, ¿no? Y a la conducta en particular. Vimos también en la última ocasión la cuarta etapa de filosofía de la ciencia, que abarca desde 1900 hasta más o menos mediados del siglo pasado, con el énfasis de la relación entre la conciencia y el cerebro, y nos quedamos a mediados del siglo pasado en este relato que voy a retomar en este momento. Es la quinta etapa que la pongo muy identificada con la ciencia cognitiva en forma genérica, no tanto la ciencia cognitiva que surgió como una teoría prácticamente hacia 1960, sino la ciencia cognitiva con una concepción mucho más amplia. Con la búsqueda aquí ha sido la unidad de la conciencia y del cerebro, y esto ha significado una plétora de hipótesis. Vamos a revisar algunas el día de hoy, y lo que yo llamo el atolladero, que significa pues el enredo en el que se encuentra la situación actualmente, porque el problema mente-cuerpo no está resuelto. Vamos a tratar de puntualizar exactamente dónde está el problema y cuál sería la posible solución, que no es algo obviamente fácil. No sé si me pueda pasar la siguiente para empezar ya este relato. Bueno, empiezo esta parte de la segunda mitad del siglo XX con lo que consideraríamos una revolución que no marca una sola teoría, sino la aparición, curiosamente, prácticamente en los mismos años, de cuatro o cinco teorías que para mí sí representan una revolución académica, científica, a mediados del siglo XX. Por una parte, en el año de 1949 o 50, el gran matemático inglés Alan Turing publica en Mind un artículo clásico donde prácticamente asienta los principios de la computación moderna, la noción de que es posible simular en un algoritmo operaciones mentales, operaciones intelectuales y demás, prácticamente reduciendo el lenguaje a ceros y unos en una máquina que se llamó la máquina de Turing, que curiosamente nunca existió más que en la imaginación del propio Turing. Pero bueno, esta noción de Turing echa a andar prácticamente la computación moderna, y con una propuesta ya prácticamente de que la mente es una forma de computación, que es posible simular en una máquina, y allí nace la inteligencia artificial y todas las cosas que conocemos actualmente. Esta fue entonces una aportación. Otra más por los mismos años fue el trabajo de Jean Piaget del desarrollo de las facultades cognitivas en los niños durante la infancia.
Una más fue la aparición de lo que llamamos la ciencia cognitiva clásica, por ejemplo, la aportación de George Miller o de Newell y Simon, sobre pues, las posibilidades de llevar a cabo en la práctica las nociones teóricas de Turing. Otra aportación más de estos mismos años, del 59, que se considera uno de los trabajos originales o pioneros de la ciencia cognitiva moderna, es una revisión que hizo Noam Chomsky, el famoso lingüista del MIT, que, entre paréntesis, aún vive, se ha retirado, está en la ciudad de Tucson actualmente, está cerca de los 100 años. Pero bueno, en 59 Chomsky revisa el libro de Skinner que se llama Verbal Behavior, que esencialmente propone que el lenguaje es una forma de conducta aprendida y social. Eh, la, la respuesta de Chomsky es que hay una enorme cantidad de evidencia de que el lenguaje tiene un componente innato, evolutivo, sobre el cual obviamente se asienta el lenguaje particular que la persona aprende durante su infancia. Este fue una revisión clave. Eh, las ideas clave de esta revolución de mediados de siglo están ahí anotadas en rojo. La primera es que lo mental está anclado en lo físico mediante la información. La teoría de la información de Shannon y Weaver es también de la misma época y viene a darle una base prácticamente matemática a la teoría de la información como la inversa, del caos. Y también la computación, el modelo computacional de la mente surge en los años 60 con la idea de que pues la mente es a la, a la computadora prácticamente como el cerebro a la conciencia, pues. Este modelo computacional de la mente es funcionalista en el sentido de que el hardware sería el cerebro o el cuerpo y el software sería la mente, que es un algoritmo que puede correr en diferentes máquinas. Este paralelismo entre la computadora y el cerebro prácticamente como una computadora húmeda, o la computadora como una inteligencia artificial, se vuelve muy popular en mucho tiempo, sigue siendo discutida y ha habido una gran cantidad de aportaciones al respecto, algunas de las cuales vamos a tocar. La segunda idea clave de esta revolución es que la mente es un sistema natural formado por partes o subsistemas en interacción. Es decir, también está echando mano esta idea de la teoría general de los sistemas que todos conocemos y que fue pues sí, una aportación prácticamente revolucionaria de la ciencia de mediados del siglo XX. La siguiente, por favor. Bueno, antes de que pase a la siguiente, a la derecha aparece el famoso hexágono de Gardner, donde la idea de la ciencia cognitiva es una transdisciplina formada cuando menos por esas 6 disciplinas que aparecen ahí: la psicología, la filosofía de la mente, la lingüística, la inteligencia artificial, la neurociencia y las ciencias de la conducta. En la siguiente, por favor. Miren ustedes, es muy interesante que en esa misma década, realmente, cuando estudia uno un poco la historia de la ciencia y demás, se sorprende, cuando a mí me tocó sorprenderme en este caso, de una especie como de confluencia, como un sistema como generalizado donde las ideas van avanzando conjuntamente y no en vano se hacen descubrimientos a veces simultáneos, como ocurrió con el cálculo diferencial e integral entre Leibniz, ¿no? y Newton, ¿no? Ah, y cómo de alguna manera convergen las cosas, porque hay una atmósfera, porque hay un avance generalizado del conocimiento que va dando origen a nuevos descubrimientos.
Por ejemplo, el concepto de neurociencias, que actualmente manejamos todos y los que nos dedicamos a eso, nos autodenominamos pomposamente como neurocientíficos, palabra que no existía cuando yo estaba estudiando. Este concepto de neurociencias ocurre en los años 60, cuando a ver, la historia se un poquito más para atrás. Viene de un congreso que hubo en Moscú. A la muerte de Stalin hubo una apertura de la cortina de hierro que se llamó en aquella época y hubo un congreso de ciencias del cerebro convocado por los rusos, por los soviéticos, que como ustedes saben, pues seguían fielmente la escuela de Pavlov, la reflejología de Pavlov, y la escuela occidental de neurofisiología fundamentalmente con las ideas de Sherrington y de otros más. Se hace este congreso y se dan cuenta de que está madura, digamos, la posibilidad de, en vez de tener 6 u 8 materias estudiando al sistema nervioso, incluso fueron denominadas la neuroanatomía, neurofisiología, neuroquímica, neurofarmacología, embriología del sistema nervioso, neurología clínica, etcétera. En vez de tener cada una de esas materias trabajando por su lado, hacer como una especie o tender a una unificación de estudio del cerebro. Así nació la IBRO, la International Brain Research Organization, y a partir de entonces, en el MIT de Cambridge, Massachusetts, se formó un grupo de estudio que ya recibió por primera vez, hasta donde tengo yo detectado, es la primera vez que se usa la palabra neurociencias, en un programa que encabezó ese caballero que aparece en la diapositiva, Francis Schmidt, que era un biofísico del cerebro, y se le llama neurociencias entonces a una transdisciplina tratando de que en vez de enfocar los problemas del estudio del cerebro por materia, se accedan por función. Entonces se estudia, por ejemplo, por decir algo, el lenguaje y hay que acceder con, pues, herramientas de cada una de las materias que acabo de nombrar. Es la única manera de entender una función superior, como puede ser el lenguaje, o puede ser el razonamiento, o puede ser la imaginación, etcétera, echando mano de todas las materias que hasta entonces habían funcionado por separado. De hecho, cuando yo empecé a estudiar neurociencias en el Instituto de Estudios Médicos o Biológicos, actualmente biomédicas, había una distinción que, bueno, era tan clara que hasta las batas eran diferentes, ¿no? Los fisiólogos usaban una bata verde o una bata azul y los anatomistas usaban una bata blanca o los neuroquímicos también. Y además era totalmente distinta la metodología. Eh, los más mayores entre nosotros, ciertamente aquí Carlos y yo, que pasamos por los talleres o por los laboratorios de las clases, era totalmente distinta el acceso fisiológico, fundamentalmente electrofisiológico, que yo llamaba de acceso seco, al acceso que hacían los neuroquímicos, que era totalmente húmedo, ¿no? Mediante, pues, bioquímica del sistema nervioso, ¿no? Entonces había gente seca y gente mojada, gente de bata blanca y gente de bata verde. Entonces había una división claramente metodológica, táctica, teórica entre las diferentes ciencias que abordaban el sistema nervioso. Quizás una de las pocas materias que había de larga estirpe que permanecía y que abordaba el problema de lo mental desde varios puntos de vista era la neuropsicología. Ya desde el nombre implica una interdisciplina entre la neurología y la psicología y venía del siglo XIX prácticamente, de los trabajos clásicos de Broca, del descubrimiento de las localizaciones cerebrales de áreas del lenguaje, etcétera, donde en realidad había anatomía, neuroanatomía, había neurofisiología, había neuropatología y había clínica, ¿no? En una sola materia. Pero fuera de la neuropsicología, las ciencias básicas del cerebro estaban totalmente separadas. Entonces, Francis O. Schmidt y en este pequeño grupo del MIT empezaron a tratar de unificar y lo hicieron de una manera práctica, aunque no hacían experimentos. A mí me tocó estar
en este Neurosciences Research Program en 1970-71. Estuve en alguna de las conferencias cuando era yo estudiante allá. eh, y agarraban un problema, más que una técnica o una materia, agarraban un problema y lo abordaban, e invitaban a la gente que abordara el problema desde todos los puntos de vista posibles, ¿no? Ahí me tocó, por ejemplo, la conferencia sobre esquizofrenia, y había en la conferencia gente que hacía neuroanatomía, eh, neuropatología, obviamente, neuroquímica, psicofarmacología, psiquiatría clínica, psicología, etcétera. Era como la idea sumamente fértil, interesante, pero muy difícil de implementar, de abordar un problema de la manera más amplia posible. Está muy bien cuando se juntan las gentes y hablan sobre un problema en particular desde muchos puntos de vista, pero el problema está en realmente implementar un acceso metódico, metodológico, teórico, producir teorías transdisciplinarias y demás. La neurociencia es un extraordinario ejemplo de lo fértil que puede resultar una transdisciplina, pero también de lo difícil de que es implementarla en la vida práctica. La siguiente, por favor. Entonces, la neurociencia surge en aquella época, en los años 60. Un trabajo fundamental de aquella misma época, de nuevo estamos hablando de esta década tan fértil, no solamente para la ciencia, sino tan revolucionaria desde el punto de vista cultural y demás, que fue los años 60. Este autor que tenemos ahí era un miembro del Círculo de Viena, Herbert Fiegel. El Círculo de Viena tenía como tres generaciones incluidas ahí, y él era de los últimos miembros del Círculo de Viena. Salió obviamente de Viena en la época del fascismo, se refugió en Minnesota, en un centro muy importante de filosofía de la ciencia que funcionaba ahí, y él fue uno de los principales aportadores y publicó un trabajo crucial para el problema que nos está ocupando el día de hoy, que lleva como título, pues ni más ni menos que Lo mental y lo físico, The Mental and the Physical, de 1967, donde Fiegel hace un análisis que para mi gusto sumamente preciso, sumamente acucioso del problema, y expresa que lo mental y lo físico tienen la misma extensión pero diferente intención con ese, diferente significado. La idea aquí fundamental es de que la realidad para Fiegel y para muchos a partir de entonces, realmente comulgo más o menos con esta misma idea. La realidad es hay una sola sustancia en el mundo, que no es precisamente lo material, pero tampoco es precisamente lo mental, sino es algo como unificado. Lo mental y lo físico entonces son una unidad, pero tienen diferente expresión o diferente significado. Entonces, dependiendo de cómo se acceda a esta realidad, que puede ser en primera persona, el sujeto que tiene pensamientos, si tiene dolores, si tiene emociones, si tiene intenciones y demás, vive en primera persona su propia mente. Y hay otro aspecto que sería el científico que estudia el cerebro de ese mismo sujeto, con metodologías o instrumentos o accesos de tipo instrumental. Esa es la noción esta de la misma extensión, pero diferente intención. Eh, es decir, se generan diferentes descripciones, pero del mismo evento o del mismo referente. Uh, la descripción que puede hacer a lo mejor un anatomista de neuronas, glía, sinapsis, etcétera, o el neuroquímico sobre neurotransmisores, o el neurofarmacólogo sobre fármacos que modifican la expresión mental y demás, son diferentes descripciones, pero del mismo evento. O incluso el que hace el propio sujeto que está experimentando estados mentales. Un trabajo fundamental, el de Fiegel, que yo creo que marca un derrotero que se sigue a partir de los años 60, prácticamente hasta la fecha. La siguiente, por favor. De nuevo, al mismo tiempo, en los años 50, aparece una teoría sumamente, yo diría radical en varios sentidos de la palabra, porque propone un materialismo
un materialismo muy claro y un reduccionismo también muy claro. Lo que llamaron estos autores, varios de ellos eran australianos, como Place y Armstrong, y varios más, Smart, la teoría de la identidad psicofísica. La idea, les voy a decir la frase fundamental, la idea de que, por ejemplo, un dolor, el dolor que experimenta una persona, es idéntico a un estado neuronal B, ¿no? Le llamaron ellos, ¿no? Eh, a una actividad en las fibras nerviosas, tal, específicamente a algunas que se pueden especificar. Es decir, no hay ninguna diferencia entre una cosa y otra. Esta teoría, que fue muy discutida, obviamente es una teoría muy fuerte, pero está claramente expuesta, y para muchos neurofisiólogos resultó ser muy atractiva la idea de la identidad completa, pero no dejaba de tener dificultades para muchos analistas, sobre todo filósofos de la mente, que decían que es muy difícil pensar que algo tan distinto como es una sensación de dolor pueda ser absolutamente idéntico a algo tan físico, tan fisiológico como puede ser un estado neuronal o de una red neuronal. Esa discusión fue muy intensa, pero los identistas respondieron que pues con ejemplos y con argumentos que eran bastante verosímiles. Por ejemplo, uno que me recuerdo que utilizó uno de ellos, creo que fue Armstrong, la idea de que un, eh, un relámpago es una sensación visual de luz. Un trueno es una sensación auditiva de sonido. Un rayo es un postulado de que abarca todas estas apariencias tan distintas. En principio sería también, podría parecer ridículo decir que la luz del relámpago, el sonido del trueno, la descarga eléctrica o la descarga de electrones en la atmósfera es exactamente lo mismo, y sin embargo lo es. Lo que pasa es que hay diferentes formas de captarlo o de analizar esta situación. Eh, la teoría de la identidad fue ampliamente discutida en la segunda mitad del siglo XX de muchas maneras. Alguien hizo una distinción que a mí me parece muy interesante, eh, a pesar de que algunos de nosotros no somos identistas de hueso colorado o identistas de otra manera, que es una distinción interesante. Hay una identidad que se llama tipo y una identidad que se llama token, que yo diría que más bien se llama tipo y ejemplar. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia, por ejemplo, aquí tengo un libro que acaba de salir, bueno, salió hace poco, el libro que estoy presentándoles a ustedes, el contenido, se llama El enredo mente-cuerpo. Esto que tengo en la mano es un ejemplar, pero el libro, todos los ejemplares que existen y demás, es un tipo. Cuando hablamos del libro en forma general, podemos hablar del libro como edición, que abarca todos los libros escritos, o este ejemplar en particular. Entonces, fíjense, es muy interesante. Esto además tiene consecuencias para la investigación concreta. Por ejemplo, la idea del dolor. El dolor es un ejemplo que a mí me parece sumamente útil para platicar del problema mente-cuerpo. Una persona tiene un dolor de muelas y otra persona tiene otro dolor de muelas. Hay un tipo aquí, el dolor de muelas, ¿no? Que abarca todos los dolores de muelas que cualquiera pueda tener. La idea de la identidad es que todos esos dolores de muelas de cualquier sujeto en cualquier parte del tiempo, de la historia o de la geografía, tengan la misma base neuronal, que eso sería una identidad tipo, o bien cada uno de los sujetos que tiene un dolor de muelas va a tener una base o un fundamento o una identidad neuronal particular a ese sujeto, a ese momento y demás. A mí me parece bastante claro que la segunda opción es más razonable, más verosímil. Me cuesta más trabajo pensar que haya una base física del dolor para todo mundo, para todos los casos,
y para todas las situaciones, incluso para todas las especies eh, que puedan tener dolor, o bien que pueda haber una base física o una identidad física de cada uno de los dolores que puedan existir. Eh, Como ven ustedes, estas son discusiones muy filosóficas, bastante técnicas para la filosofía de la mente, pero que tienen una consecuencia clara para pensar sobre el problema. Eh, la teoría de la identidad no llegó a convencer a todo el mundo por porque no resuelven el problema a pesar del argumento del rayo y del relámpago, no llegó a convencer a todo el mundo de que la sensación de tener un dolor, por ejemplo, la que tiene un sujeto que tiene dolor, sea exactamente lo mismo que una actividad neuronal X o Y. Eh, no hay forma de demostrar esto de una manera fehaciente ni de teorizarlo de una manera convincente para todos. Vamos a seguir adelante porque estoy simplemente poniéndoles en esta última etapa las teorías mente-cuerpo que están vigentes, pero que todas ellas tienen escollos, tienen dificultades que no han sido resueltas. Por eso el problema persiste y por eso es un embrollo. Por eso le llamo yo el enredo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, otra teoría que fue realmente fascinante, yo recuerdo cuando se empezó a discutir, o se empezó a discutir ampliamente en los años también 70, que fue sumamente atractiva, la teoría de la emergencia. La teoría en realidad surgió de la teoría de los sistemas de Bertalanffy, la idea de que el mundo no es una unidad concreta, sino una unidad formada por estratos de organización de la materia o de organización de los elementos que conforman el cosmos o el mundo, pero una organización vertical que va desde los elementos más fundamentales, las partículas subatómicas, pasa por los átomos se organizan en moléculas, las moléculas se organizan en células, las células se organizan en tejidos, los tejidos se organizan en órganos, los órganos en organismos, los organismos en individuos, los individuos en sociedades, etc. Esta noción de sistemas eh, es como evidentemente muy útil, evidentemente es muy verosímil y fue muy interesante para teorizar muchas cosas, pero sobre todo se basa en una noción fundamental. En cada uno de los niveles surgen novedades, surgen propiedades nuevas que no están en los niveles formantes. Y este fenómeno se le llama emergencia. Y hay emergencia a todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, uno que durante muchísimos años fue una discusión álgida en los años 20, 30, es el fenómeno vital. La vida misma es una emergente, evidentemente, de la organización de células y de tejidos, pero parece haber algo más ahí. Y este algo más fue la tesis de los vitalistas de los años 20 y 30, Bergson, sobre todo, ¿no? Pero y muchos más. Pero estos se oponían a una noción estrictamente mecanicista o materialista de la vida, en donde no había nada más que funciones, moléculas, células, etcétera, en acción. Esta discusión entre el vitalismo y el mecanicismo, curiosamente, fue resuelta, o si no resuelta por completo, porque a mí aún me resuena que hay problemas ahí que no están resueltos, eh, pero sí fue, digamos, rebasada por la teoría general de los sistemas. Lo que dijo Bertalanffy es que hay emergentes y las capacidades vitales en forma general son un emergente de la vitalidad de un organismo completo. Entonces, ese organismo completo tiene propiedades vitales que no están necesariamente en los órganos o en los tejidos subyacentes. La idea de la emergencia se puede aplicar y se aplicó muy rápidamente a la mente como emergente de la actividad cerebral. Bien, esta noción que se debatió mucho en esos años, aquí menciono algunos de sus principales exponentes, ahí aparecen las fotos de tres de ellos. Roger Sperry, el gran psicofisiólogo, les recuerdo, por ejemplo, Sperry fue el que hizo una serie de experimentos con los seres humanos. Bueno, no experimentos, se basó en una operación neuroquirúrgica de la separación de los dos hemisferios, o sea,
el cortar el cuerpo calloso, la callosotomía, para tratar problemas de epilepsia incoercible. Llegó a juntar unos 10 o 12 casos y estudió con sumo detalle, un trabajo súper clásico de la neuropsicología, las propiedades mentales de estos sujetos que tenían los hemisferios separados prácticamente, ¿no? Y entonces se encontró, y esto ha tenido una consecuencia que todos conocemos, que el hemisferio izquierdo es fundamentalmente lingüístico, que trabaja mediante procesamiento de información consecutiva, causa-efecto, etc. El hemisferio derecho es mucho más holístico, trabaja con procesamiento de entidades completas. Se decía entonces que es más musical, que es más intuitivo, etc., ¿no? Esta discusión que fue sumamente interesante y sumamente fértil, yo creo que está rebasada, yo creo que se exageró el asunto, se llevó acá, bueno, lo retomaron los antropólogos para decir, por ejemplo, que las tribus o los pueblos no civilizados utilizaban más propiedades del hemisferio derecho que el izquierdo. Alguien decía también que las mujeres son más del hemisferio derecho y los hombres del hemisferio izquierdo. Yo creo que estas son falacias que fueron simplemente derivaciones aparentemente muy atractivas por lo simplista, pero muchas veces lo simplista pues resulta falso precisamente porque está tratando de simplificar un problema muy complicado. Pero bueno, Sperry fue entonces, después de ganar el premio Nobel por este descubrimiento de las funciones diferenciales de los dos hemisferios cerebrales, hizo varios trabajos sobre el problema mente-cuerpo en general y se pronunció a favor de un emergentismo y de un emergentismo bastante intenso. A ver, déjenme recordar alguno de sus ejemplos. Decía, por ejemplo, un televisor, un televisor proyecta una imagen en la pantalla y esta imagen no está en ninguno de los circuitos del televisor. No está, no se puede definir ni se puede rastrear en ninguna de las partes electrónicas del aparato, sino que es un resultado global de su actividad, y no solamente de su actividad, sino también de ondas electromagnéticas que residen afuera, o que recibe el aparato desde afuera. Y por lo tanto, él consideraba que había un materialismo emergentista, pues, ¿no? Aunque se acercaba mucho a un dualismo muy fuerte, porque las propiedades que tiene la imagen de una pantalla son tan distintas de los circuitos y de los procesamientos que suceden adentro, que prácticamente hablan, cuando menos, de dos propiedades totalmente diferentes, pero algo más, quizás de dos ontologías diferentes, ¿no? O sea, estaba muy cerca de una especie de dualismo, Sperry. El que sí se pronunció a favor de un materialismo duro, emergentista, fue Mario Bunge, al que hemos revisado Carlos y yo y otros más en un seminario hace un par de años, ¿no? Cuando, poco después de que murió Bunge a los 102 años de edad, ¿no? Algo así. Bunge se pronuncia en un trabajo clásico de 1977 y no está lo suficientemente citado o reconocido como tal, pero que yo sepa es el primer trabajo en donde se habla de un materialismo emergentista. Y el que también razona sobre esto es uno de los grandes filósofos de la mente del siglo XX, John Searle, recientemente desaparecido, que tiene la ventaja de ser un filósofo claro y accesible para los legos. Se puede leer con mucha naturalidad. Searle dice, la emergencia es un fenómeno general de la naturaleza. En todo momento, las moléculas de hidrógeno y oxígeno que se juntan en la molécula que forma parte del agua, cada molécula no tiene las propiedades que tiene un sistema formado por miles de millones de estas moléculas que tienen fluidez y transparencia y las propiedades globales del agua que no tiene cada una de las moléculas por separado. Es un ejemplo que da él de una emergencia obvia, clara y demás.
y dice él, seguramente, aunque no sepamos cómo, el cerebro produce conciencia y la produce de alguna manera similar a esto, ¿no? O sea, se juntan 100.000 millones de neuronas, 10 a la 15 sinapsis, X número de neurotransmisores y en conjunto producen como una propiedad emergente la conciencia humana. Eh, un autor que no, sí lo tengo ahí a la derecha, pero está tapado por un autor de origen coreano, norteamericano, Jae Won Kim, le cambia un poco el nombre a la emergencia, le llama superveniencia, y él analiza de una manera muy detallada, desde el punto de vista teórico y filosófico, cuáles son las ventajas y las dificultades y las desventajas de una teoría de superveniencia, que es una forma, digamos, diferente de llamarle a la emergencia. Es decir, lo mental superviene o sobreviene sobre lo físico o sobre lo cerebral. Hace un análisis sumamente cauteloso de la causalidad mental. Detecta Kim que el problema fundamental de la emergencia es un problema que tiene que ver con la causalidad. Se pregunta él, o pregunta de forma genérica, si las propiedades neuronales producen conciencia como un emergente, pero por sí mismas son suficientes para producir otros estados cerebrales. ¿Cómo se explica que la evolución, que es tan conservadora, que trata de ahorrar lo más posible cualquier divergencia de lo que sea la superveniencia y la supervivencia de los organismos, ¿para qué produce una doble causalidad? Porque él dice, el problema de la emergencia es saber cómo un emergente, como puede ser, digamos, un pensamiento o una creencia, va a tener efectos físicos. Yo voy a votar a una urna política porque tengo una convicción, porque tengo una creencia y voy a hacer una acción física de depositar un voto a favor de alguien porque estoy convencido de ciertas cosas. Es decir, yo tengo una creencia que tiene consecuencias físicas, que tiene consecuencias musculares, consecuencias de marcar una boleta, consecuencias políticas, consecuencias de diversos tipos. Como algo emergente, puramente mental, da origen a una acción física. Cuando, y ese es el punto fundamental, el sustrato funcional debe ser suficiente para producir eso, sin salirse del emergente, pues, o sea, eh, él es un convencido de la ventaja de la superveniencia, pero al mismo tiempo tiene la valentía, diría yo, académica, de decir, tiene dificultades, o sea, la tesis tiene dificultades. Esta doble causalidad, yo siento que no ha sido suficientemente analizada y no está resuelta. Otro más de los enredos de los que estamos tratando. La siguiente, por favor. Bueno, otra más de las teorías. Como ven, en el siglo XX, la segunda mitad, surgen una y otra teorías. Esto enriquece, pero también hace mucho más complejo el análisis, ¿no? La idea de la complementariedad y biperspectiva surge de la física cuántica, surge de ideas por ejemplo, de Niels Bohr, uno de los premios Nobel de la Escuela de Copenhague, de la física cuántica, y surge de la noción que tenía Niels Bohr de la dualidad onda-partícula. Les recuerdo simplemente, ¿no? Los físicos eh, básicos, experimentales, si hacen un tipo de arreglo, detectan que la luz se comporta como una onda. Y si hacen otro tipo de arreglo experimental, encuentran que la luz se comporta como una partícula. Ahorita no voy a entrar en detalles de cuáles son esos experimentos, tienen que ver con una rejilla en donde pueden pasar partículas, pero no ondas y viceversa. Y encuentran con que, contrario a la lógica, la luz es, y así lo ponen, no se comporta nada más, es al mismo tiempo una onda y es al mismo tiempo una partícula. La dualidad de Niels Bohr
fue muy rápidamente aplicada en 1969 por dos autores, Brody y Oppenheim, a la problema mente-cuerpo. O sea, así como las partículas elementales o la luz misma es al mismo tiempo una onda y una partícula, un estado mental es a la vez una sensación, algo que un sujeto en primera persona siente, y es a la vez un estado físico. ¿Cuál es la diferencia entre esta noción y la identidad de los australianos, la identidad psicofísica? Bueno, pues porque aquí no hay, una no explica a la otra. Las dos entidades, lo mental y lo físico, tienen cada una de ellas una existencia absolutamente cierta, absolutamente concreta, ontológicamente demostrable, y de alguna manera que no entendemos, igual que no entendemos la unidad onda-partícula, hay una unidad entonces entre lo mental y lo físico. Yo siento que ya Fiegel había adelantado este asunto, pero esta es una manifestación concreta de esta teoría que proviene más o menos de Fiegel y que está aquí como ya eh, revestida, digamos, de una noción prácticamente de complementariedad y por lo tanto de mi perspectiva. El mismo evento puede ser visto desde el interior de un sujeto como un dolor o sentido como un dolor y visto desde fuera como un neurofisiólogo que tiene su electrodo metido en alguna parte del cerebro y está registrando cierta actividad neuronal. Eh, Varios autores ahí que han, digamos, adoptado y analizado esta teoría son Erwin Laszlo, un teórico de sistemas importante en los años 70, y Gordon Globus también en los años 70, donde afirma Globus algo que es inescapable si uno acepta la teoría de la complementariedad y la perspectiva, y es que la introspección, o sea, cuando un sujeto hace un análisis de lo que ocurre en su propia mente, está haciendo una exploración cerebral. Esto a los neurocientíficos ya como que no les gusta tanto, ¿no? Porque prefieren que la exploración cerebral se tenga como un acceso instrumental mucho más concreto y mucho más demostrable que simplemente la introspección. Entonces, como ven ustedes, para cada una de estas pequeñas, no pequeñas, importantes teorías de la segunda mitad del siglo XX, surgen consecuencias interesantes, pero surgen también escollos, dificultades, atolladeros, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, como si esto no fuera suficiente, resulta que un gran premio Nobel de Neurofisiología, John Carlo Eccles, curiosamente australiano de origen, trabajando en Inglaterra desde ya mucho tiempo, un gran neurofisiólogo, descubridor, por ejemplo, de los potenciales sinápticos, entre otras cosas, y demás, se reúne con uno de los grandes filósofos de la ciencia del siglo XX, ni más ni menos, con Karl Popper, y entre los dos se pronuncian por un dualismo cartesiano, literalmente, son dualistas cartesianos, cosa que ya se suponía para entonces de que ya no iba a haber, pues resulta que estos dos grandes personajes publican este libro que desde el título, que se llama The Self and Its Brain, yo lo traduzco como el ser y su cerebro, implica que una cosa es el ser, una entidad prácticamente espiritual, dotada de capacidades mentales superiores, como puede ser la reflexión o puede ser la imaginación, etcétera. Tiene un cerebro, el cual está como subordinado a sus capacidades. Es un dualismo interaccionista cartesiano a la letra. Claro, son dos personas muy sofisticadas y ya no siguen a Descartes en todos los detalles. Por ejemplo, la pineal no es obviamente el sitio de unión entre lo mental y lo físico, pero tienen que resolver ese problema.
y tienen que resolver otro problema aún más difícil, que es el de, no solamente el de la localización, sino el problema de cómo algo que no es físico, que están postulando ellos, algo espiritual, algo de otro ámbito, puede tener resultados físicos. Esto viola la ley de la conservación de la materia y de la energía de la física, una ley fundamental. Tienen que resolverlo de alguna manera. ¿Cómo sucede esto? Pues lo que hace Eccles es acudir a la mecánica cuántica, fundamentalmente. Él dice, además cambia obviamente la localidad. Él asocia el cerebro del diazón, el cerebro que conecta lo mental con lo físico, es una parte del cerebro que tiene que ver con lo lingüístico, una parte frontal, el área prácticamente prefrontal, sabemos hoy en día que es fundamental para la toma de decisiones y para muchas cosas. Eccles, que era un gran neurofisiólogo, sabía de lo que estaba hablando, elige esta zona como la zona del diazón, la zona de contacto entre lo mental y lo físico, y se da porque sucede a nivel cuántico. Es muy habilidoso elegir lo que yo llamaría un misterio para resolver otro misterio, pero no se resuelve un misterio con otro. Total, el libro fue muy discutido. La mayor parte de los neurofisiólogos ya para ese momento no había casi dualistas. Fue una excepción, pero yo diría que a pesar de todo lo que estoy diciendo, de las dificultades de la teoría, tampoco se puede, digamos, al estilo de Popper, rebatir de manera tajante. No se puede tampoco hacer un argumento que sea absolutamente letal para la teoría. Yo creo que el argumento de la conservación de la energía sí pone en muy serias dificultades la teoría del dualismo de Popper y Eccles, pero ahí está, y no es tan remota. Estamos hablando de los ochentas. La siguiente, por favor. Bien, otra más, como vemos, son una bola de términos, aunque hay parentesco entre algunas de esas teorías. Otra idea que vale la pena discutir es el que se llama funcionalismo cognitivista. Este surge de la idea original prácticamente desde los primeros cognitivistas, de que, de que la mente es como un algoritmo y el cerebro es como el hardware de la máquina, ¿no? Hay aquí una especie de dualismo, pues implícito. Son propiedades tan diferentes que prácticamente hablan de una especie de dualismo, aunque ninguno de los funcionalistas cognitivistas que vamos a ver en esta diapositiva, como son Putnam y Fodor, son realmente dualistas en el sentido ontológico, que crean que existen espíritus separados de cuerpos, ¿no? Como lo creen Eccles y Popper, ¿no? Pero ¿en qué sentido son casi dualistas o dualistas de otro tipo? En el sentido funcionalista del término. Las propiedades aceptan que el mundo es uno, más o, casi todos están de acuerdo con esto, pero las propiedades son tan distintas que realmente refieren a dos mundos totalmente distintos. Yo alguna vez escuché en persona en una conferencia a Fodor en la Universidad de Rutgers, en 1993, fuimos varios mexicanos que estábamos en un grupo de ciencias cognitivas en aquella época, el doctor Negrete y varios filósofos de la mente y un servidor, a una conferencia de ciencia cognitiva en la Universidad de Rutgers, y Fodor, que era un pensador sumamente habilidoso, combativo, muy al estilo de Bunge, dijo cosas que a mí me sacudieron y que me dejaron pensando un rato largo. Por ejemplo, dijo lo siguiente, es muy interesante esta parte. Dijo, yo soy dualista, se pronunció de esa manera. Yo soy dualista, a mí me importa un comino lo que pasa en el cerebro. Yo soy un cognitivista, a mí me interesa lo que pasa en la mente y hacer teorías sobre lo mental y demás. Dice, es como si fuera un especialista en aeronáutica, me acuerdo del ejemplo, ¿no? Un especialista en aeronáutica no le interesa de qué están hechas las alas de un avión de papel, de una mosca, de un avión comercial, de una gaviota. Le interesa cómo estos sistemas
cómo estos sistemas se mueven en el mundo. Y para eso tiene su propia metodología. Perdón, me está sonando mi teléfono, debería haberlo apagado. Es un momento. Lo voy a dejar que suene y lo voy a apagar. Ya. Eh, ¿Ya ven por dónde va la cosa? Es muy interesante. O sea, si yo soy un aeronáutico, tengo mi propio metodología de análisis, se llama túnel del viento. Meto ahí a sistemas que vuelan y estudio las propiedades que tienen estos sistemas para sostenerse en el aire y puedo generar leyes y generar datos duros al respecto sin necesidad de meterme en de qué están hechas las alas de todos estos objetos voladores. A mí me pareció un ejemplo sumamente, ¿cómo les diría? Ingenioso, hábil y a mí como neurobiólogo sí lo pensé durante mucho tiempo hasta que decidí que Fodor no tiene razón. Tiene razón en una parte. Efectivamente, los cognitivistas o la gente que hace ciencia cognitiva y le interesa ver cómo funciona la percepción o cómo funciona la memoria, tienen sus propias metodologías para acceder a eso y pueden hacerlo de manera totalmente independiente al análisis cerebral. Sí lo pueden hacer y tienen todo el derecho de hacerlo y sus datos son legítimos. Lo que no tienen derecho es decir que, la parte que fundamental no importa. Perdón, voy a tener que tomar esto. Sí, oye, estoy en una conferencia, hija, aún. Ándale, chao. Eh, y la segunda parte de la afirmación de Fodor me parece falsa. Claro que importan de qué están hechas las alas, de la mosca, del papel, de la mariposa o de quien sea, porque es precisamente de qué están hechas y cómo están hechas que se van a producir los objetos voladores. Es decir, para mí sí, a pesar de que acepto que hay propiedades diferentes y que se puede trabajar sobre lo mental de una manera independiente de lo físico, esto no quiere decir que lo físico no importe. Obviamente importa muchísimo. Y tenemos las dudas actualmente de si puede haber, por ejemplo, estados mentales en sistemas que no contengan neuronas, por decir algo, ¿no? Hago otro paréntesis al respecto. Hay un investigador audaz en Murcia, España, que tiene un laboratorio, ha logrado convencer a la Universidad de Murcia de poner un laboratorio que se llama sobre conciencia vegetal. Esto realmente hasta hace poco tiempo hubiera sido un anatema, ¿no? En la, en la ciencia, ¿no? Pero resulta que este hombre tiene una argumentación bastante elaborada sobre por qué considera que las plantas, sobre todo la organización en las raíces de los árboles y de muchas plantas, tiene una complejidad tal que asemeja a un cerebro y que esa complejidad es suficiente para que él pueda afirmar que las plantas puedan tener estados mentales o que puedan sentir. Ven ustedes que es una afirmación tremenda, muy, muy poco aceptable, aunque curiosamente, como todo en ciencia, sucede una propuesta dura, tremenda, como es esta, transgresora de los paradigmas existentes, y al cabo de un rato la gente empieza a decir, bueno, pues a lo mejor, y empieza a pensar que a lo mejor hay bases para pensar esto. Miren, yo no estoy seguro, no lo he pensado suficiente, es un tema que tengo que tratar en la siguiente edición del Enredo Mente-Cuerpo, sobre la posibilidad de una conciencia vegetal, porque sí da que pensar, y lo que me da que pensar como neurobiólogo, es si un sistema lo suficientemente complejo, aunque no tenga neuronas, puede llegar a tener actividades mentales. Lo dejo ahí, o sea, es una pregunta que queda en el aire. La siguiente, por favor. Otra más. Eh, Son las mismas teorías, pero llevadas, digamos, a ciertos extremos por unos autores o por otros. En el caso que estamos ahora revisando aquí en esta diapositiva, se llama eliminativismo reduccionista. ¿Por qué eliminativismo? Pues porque quienes lo proponen, que son esa pareja de esposos, los esposos Churchland,
Patricia y Paul, que son de nuestra edad, Carlos, nacieron en el 43 los dos, trabajan en la Universidad de San Diego, creo que están ya jubilados. Eh, Ellos proponen una teoría de la identidad, pero reduccionista y eliminativista. Ellos consideran que lo mental existe, desde luego la conciencia existe, no la están negando, no la están eliminando, pero sí la están eliminando del posible análisis científico. El punto de ellos es fuerte y dicen lo siguiente: no hay forma de establecer un análisis objetivo de lo subjetivo. Esencialmente es eso. No hay forma de establecer una medición de la conciencia, no tenemos ningún instrumento que mida conciencia de ninguna manera, y es que es un factor tan subjetivo y tan personal que no puede tener acceso mediante un instrumento. Por lo tanto, hacen varias inferencias. La conciencia es entonces un término, es un hecho, si es un hecho, solo falta que lo nieguen, no podrían negar la conciencia ejerciendo la conciencia, no lo pueden negar, pero sí niegan que sea un término científicamente útil. Patricia Churchland dice que la conciencia es una palabra tan incierta como la palabra flojisto del siglo XIX. En el momento que se descubre el oxígeno, el flojisto desaparece, porque las propiedades que se consideraban que eran del flojisto, que era la propiedad que hacía arder las cosas, ¿no? Que hacía quemarse los objetos, resulta que es el oxígeno, pues ya el flojisto desaparece y nos quedamos con el oxígeno. Ellos usan este ejemplo diciendo, tarde o temprano, la mente, todas las propiedades mentales van a ser completa y absolutamente explicadas por la neurociencia. En ese sentido son reduccionistas. No niegan la existencia, obviamente, de propiedades mentales, pero niegan su posibilidad de ser científicamente accesibles. Entonces, la eliminación de la conciencia es por ser un término impreciso de la psicología popular. A esto le llamaron neurofilosofía. De nuevo, vale la pena, a pesar de que puedas, para muchos de nosotros, resultar demasiado reduccionista y demasiado eliminativista la noción, vale la pena revisarla porque son filósofos de la mente muy sofisticados, muy técnicamente preparados y presentan una argumentación detallada en contra del emergentismo prácticamente. Vale la pena leerlos. Y lo que yo me quedo sobre todo con el título que le dio Patricia Churchland a su libro, Neurofilosofía, con el subtítulo de Hacia una ciencia unificada de mente-cerebro. Me quedo con la palabra neurofilosofía porque me gusta pensar a veces qué es lo que yo ejerzo. Me interesan las bases filosóficas de la neurociencia, de la ciencia cognitiva, y siento que en vez de ser una posición reduccionista, la palabra neurofilosofía habla de una transdisciplina abierta que reúna la filosofía de la mente con la psicología, con la neurociencia y demás. Por eso uno de mi libro anterior a este, del enredo mente-cuerpo, se llama La neurofilosofía del yo. Pero bueno, entonces, otra más de las palabrotas de la segunda mitad del siglo XX que pululan por el problema y que lo complican y lo enredan. La siguiente, por favor. Otra más. Resulta que en los años 20, varios de los físicos, ya vimos el caso de Bohr, pero hay otros físicos que se metieron con la conciencia, físicos cuánticos, premios Nobel de los padres de la mecánica cuántica. Por ejemplo, Heisenberg, ¿no? El principio de la incertidumbre. Por ejemplo, Bohr y Pauli y varios más hablaron de la conciencia de varias maneras, intuyendo, Schrödinger sobre todo, hablando de que la conciencia puede tener una base cuántica, o bien que a ese nivel de organización de la materia tan básico, tan universal, hay una propiedad intrínseca que es prácticamente mental en esto. Claro, eran físicos que estaban pronunciándose, y algunos de ellos, el caso concreto de Schrödinger y de Heisenberg,
se pronunciaron prácticamente de forma directa por un monismo espiritual, al estilo de los Vedas, al estilo de la filosofía védica, donde todo es mental, que es aparentemente algo imposible para un físico, casi un físico que tiene que ser fisicalista por definición. Volverse un teórico espiritual es, bueno, para mí es sumamente interesante a ver cómo llegaron ahí, ¿no? Bueno, pero lo que les faltó fue hacer la parte, digamos, teorizar cómo desde el punto de vista del sistema nervioso opera esta unidad cuántica de lo mental como lo fundamental. Quienes vinieron a hacer esta hipótesis fueron dos autores muy disímbolos en los años 90. Eh, Stuart Hameroff y Roger Penrose. Stuart Hameroff es un anestesiólogo, pues un hombre bastante genial, en el sentido de que tiene una información vastísima de la ciencia, no solamente de la neurociencia, sino conoce la física cuántica al dedillo, en detalle, y se le ocurrió hacer una hipótesis cuántica de la conciencia, pero ya adjudicándole una base concreta, una hipótesis neurobiológica concreta, en vez de darle importancia a la sinapsis como las piezas fundamentales de la información cerebral. Él considera que los microtúbulos de las neuronas, el esqueleto, el citoesqueleto, es el fundamento físico de la conciencia a nivel neuronal. Una hipótesis completamente nueva, distinta a las que manejábamos hasta ese momento y que por lo tanto valía la pena examinar. Pero no solamente eso, sino que le llamó la atención a uno de los grandes matemáticos del siglo XX, que sigue vivo, además Roger Penrose. Roger Penrose, colaborador de Stephen Hawking, o sea, una de las grandes personalidades de la matemática mundial, por razones del tipo matemático y demás, le gusta la hipótesis de los microtúbulos y entre los dos han apoyado esta hipótesis. Bueno, la hipótesis la anuncian como la primera frase que aparece allá arriba. La conciencia surge por el colapso de la función de onda en el cerebro a nivel cuántico, a nivel de los microtúbulos. Penrose defiende que la conciencia entonces no es computable, como afirman todos los cognitivistas con base en la computación moderna y demás. La conciencia no es computable, cosa que yo siento que hace un caso bastante convincente del asunto. ¿Cómo computa uno, por ejemplo, una intuición? A lo mejor puede uno computar más o menos un procedimiento de razonamiento mediante un algoritmo y demás, pero ¿cómo computa uno esa intuición que cuando uno está examinando un problema o tratando de entender el uso de un término y de repente, como decimos en México, nos cae el 20, entendemos intuitivamente el significado de una palabra, de una locución, de un término matemático? Esa intuición no es computable, dice Penrose, y yo creo que hace un caso convincente del asunto, ¿no? Pero esto tiene consecuencias muy interesantes. Si la conciencia es cuántica o tiene una base cuántica, hay un panpsiquismo. Fíjense, estamos regresando. ¿Se acuerdan de la segunda o tercera lección que tuvimos ya hace un año al revisar este problema en sus orígenes? El panpsiquismo es una de las nociones más antiguas de relación mente-cuerpo. Todo el universo es mental. Todo el universo tiene algún componente de tipo psicológico, etcétera. Entonces, y otra más, para entender a la conciencia hay que completar a la física cuántica. Yo oí decir a Penrose, tuve la oportunidad de ir a las primeras conferencias de Tucson que organizaron Penrose y Hameroff, que se llamó Towards a Science of Consciousness, hacia una ciencia de la conciencia. Y le oí decir directamente a Penrose, y además pues es una gente de una capacidad matemática que yo disto mucho de tener. Entonces, pues como que, no es que le crea, pero cuando menos lo respeto
su forma de pensar, ¿no? Dijo él, hay que completar la ecuación de Schrödinger, una de las, junto con las de Einstein, una de las nociones, de las ecuaciones básicas de la física cuántica, hay que completarla metiendo a la conciencia de la ecuación de Schrödinger. Bueno, estas cosas que verdaderamente a mí, cuando menos me hacían prácticamente estallar el cráneo, ¿no? De las nociones tan vastas, ¿no? Pero bueno, las presento porque son nociones que se manejan. Esta hipótesis ha sido ampliamente debatida, apasionadamente negada y apasionadamente defendida en los últimos 25 años, bueno, desde el 93 que se presentó hasta la fecha, ¿no? Churchill se burla de la hipótesis, dice que si fuera cierta, el mejor anestésico sería la colchicina, porque la colchicina precisamente desengancha, ¿no? Trastorna el citoesqueleto, así actúa. O sea, hay objeciones de tipo neurobiológico, neurofisiológico y demás. Y la hipótesis, tengo la impresión, no estoy seguro de esto, tengo la impresión de que ha disminuido su trascendencia. En los años 90 fue una explosión. ¿Saben a quién les gustó mucho la hipótesis cuántica? A la gente que está convencida de los fenómenos paranormales. Si la conciencia es cuántica, no está localizada. O sea, entonces puede darse en dos cerebros al mismo tiempo. Puede haber una transmisión de estados de conciencia de un cerebro al otro. Y esto me trae otro detalle muy interesante. El primero en postular esto, hasta donde yo sé, fue el mexicano Jacobo Greenberg, que actualmente tiene un resurgimiento muy bizarro en las redes, como si fuera una especie de gurú que se fue al cielo en cuerpo y alma. Pero bueno, a Jacobo yo lo traté mucho y demás. Y era un hombre muy audaz, con unas hipótesis muy aventuradas. Yo discutía mucho con él, lo estimé mucho, era un hombre muy brillante, un buen neurofisiólogo, un buen psicofisiólogo, pero estaba convencido de la telepatía y de la telequinesia y tuvo que acudir a la física cuántica para sostener esto desde un punto de vista científico. Y lo hizo con bastante soltura y bastante verosimilitud. Yo tengo la impresión de que Jacobo si lo detectaran, y bueno, algunos ya lo tienen detectado, sería uno de los pioneros de la hipótesis cuántica de la conciencia. Bueno, sí. Estamos llegando al final. A ver, vamos a tratar de cerrar con algunas hipótesis más y ahí lo dejamos. La siguiente, por favor. A ver si aún quedan algunas. Bueno, sí quedan algunas muy disruptivas, como esta, ¿no? Esta lo es. La siguiente, por favor. ¿Me podría pasar la siguiente, si me hace favor? ¿Me está escuchando? Ya está. Bueno, en esa misma conferencia de Tucson, la conferencia inaugural la presentó un filósofo de la mente muy joven, de origen australiano, que era David Chalmers, que se ha vuelto para mí pues uno de los autores fundamentales del problema mente-cuerpo en su última apariencia, en su última faceta. David Chalmers estableció en esa conferencia que hay un problema difícil, así le llamó. Hay problemas fáciles y problemas difíciles en la conciencia. Los fáciles son los que se pueden acceder sin mayor dificultad con la metodología que tenemos ahora, metodología de tipo cognoscitiva, neurofisiológica, etc. Un ejemplo que se me ocurre en este momento, hay muchos, puede ser la atención.
La atención se estudia de una manera como muy concreta, muy completa, muy acuciosa actualmente, con instrumentos de medición de la atención, incluso de la atención oculta. Por ejemplo, el sujeto pone atención no a donde está mirando, sino a un sitio del campo visual fuera de la fobia, y eso se puede estudiar. Lo hace una psicofisióloga mexicana en la Universidad de Nueva York, Marisa Carrasco, de una manera brillantísima. Eh, y se pueden establecer las bases cerebrales, redes neuronales, zonas, circuitos, etcétera, que están involucrados en la atención. No, es un problema fácil, no es fácil en sentido de metodológico, pero no tiene una objeción de fondo. En cambio, el problema difícil es el problema de la conciencia. Y la ventaja de Chalmers es que tiene la claridad de poner el dedo en la llaga. ¿Cuál es el dedo epistemológico, le diría yo, en la llaga? ¿Por qué son difíciles? Dice, porque van más allá del reconocimiento de mecanismos neuronales que ejecutan una función. Una vez que conocemos los mecanismos, permanece la pregunta de por qué y cómo esos mecanismos se acompañan de experiencia. Y es un requisito para establecer el correlato cerebral de la conciencia. Varios de los que pone Chalmers han sido clásicos. Uno de ellos es disponibilidad global. Un estado de conciencia es un estado holista. Cuando mi ejemplo clásico es, cuando yo pienso en mi abuelo favorito, piensen ustedes en el suyo, o en algún personaje favorito, ¿qué es lo que sucede en la conciencia? Tiene uno una imagen visual, puede tener una imagen auditiva, la voz de la persona, la puede recrear. Uno puede tener una escena de la memoria, o varias escenas de la memoria. Puede tener incluso sensaciones olfativas, ¿no? De cómo huele el cuarto de esa persona, etc. Puede uno tener reflexiones sobre la importancia uno puede tener emociones de cariño a esa persona que está uno recordando. Es decir, el estado de conciencia es un estado unitario entre muchas de las funciones que sabemos están de alguna manera estudiadas por separado y probablemente fundamentadas en zonas o redes neuronales distintas en el cerebro. La conciencia entonces necesita ser explicada mediante un mecanismo que él llama disponibilidad global. O sea, todas estas funciones tienen que ser unificadas de alguna manera y una buena teoría de la conciencia, desde el punto de vista neurobiológico, tiene que explicar por qué hay disponibilidad global, cómo es que la conciencia abarca todas estas funciones. La siguiente, por favor. Y también Chalmers, creo que en el fondo o en la superficie lo dice, el problema es también el problema de la cualidad, el problema de lo que se llamó clásicamente en filosofía escolástica, incluso los qualia de la mente. Ahí aparecen algunos ejemplos, son todos ejemplos sensoriales, pero yo creo que hay qualia que no son sensoriales. El olor de la cebolla, el color rojo de la manzana, el olor de muelas, el afecto de la envidia, la comprensión de un concepto, son todos cualitativos. Me refería yo hace rato a una intuición lingüística, una intuición de que uno ve una fórmula matemática y no la entiende, pero se la explican y de repente uno capta el sentido de la locución y este captar es algo cualitativo. Penrose dice que no es computable, yo estoy prácticamente convencido del caso. Esto es qualia, y qualia por definición es inefable. ¿Cómo le explica uno el color rojo a un ciego de nacimiento? Es una pregunta que puede uno hacerse al respecto. La pregunta fue hecha en un trabajo clásico de la filosofía de la mente de los años 60, que debe estar en la siguiente diapositiva. ¿Qué se siente ser murciélago? ¿No? ¿Qué se siente tener un aparato cerebral que capta ultrasonidos, que forma una representación ultrasónica del mundo y qué se sentirá esa representación ultrasónica del mundo? No hay forma de saberlo, dice su autor Nagel. Entonces, para una persona en neurofisiología, yo lo reformulo de esta manera. Tenemos un sistema que es muy complicado, el más complicado, el cerebro, uno de los sistemas más complicados del universo conocido, pero que trabaja a base de elementos bastante concretos, neuronas,
sinapsis, glía, redes y demás. ¿Cómo ese sistema, que aunque es muy complejo y tiene 100.000 millones de componentes neuronales y 10 a la 15 sinapsis y demás, cómo ese sistema que de apariencia y de funcionamiento más o menos simple es capaz de generar todos estos qualia de sensoriales, de cognitivos, afectivos, de muchos tipos? El que se enfrentó a este mismo dilema, y me encanta referirlo porque es uno de los grandes neurofisiólogos del siglo XX, fue Sherrington, premio Nobel de neurofisiología. Él se declaró dualista porque no entendía cómo ese sistema que él conocía al dedillo generaba este mundo infinito de cualidades. Hoy día, por ejemplo, se sabe que los seres humanos somos capaces de discriminar decenas de miles de tonos de color. Cada uno de ellos es un quale distinto, un quale singular, ¿no? ¿Cómo un sistema puede, de alguna manera tan homogéneo como este, puede generar ese pléyade de manifestaciones mentales? Para mí, este es el meollo del problema mente-cuerpo, o cuando menos conciencia-cerebro, en el momento actual. Y creo que lo voy a dejar por ahí. Páseme la siguiente a ver si aún hay. Seguramente va a haber más cosas, pero yo en estas conferencias, bueno, miren, ustedes, cito a este yo le llamo el Darth Vader, ¿no? El malo del cuento. Con él cierro. Eh, Colin McKean, filósofo de la mente, debo decir, es necesario porque por los tiempos que vivimos, lo cesaron de ser profesor de filosofía de la Universidad de Florida por una acusación de abuso. Y aquí, bueno, ese es otro problema más ético que algún día podemos ver, cómo separar la obra de la persona, ¿no? Me voy a referir nada más a la obra en este caso. Obviamente, Magin como persona hizo muy mal y es muy condenable el haber abusado de alguna alumna, ¿no? Pero su tesis filosófica fundamental está en este libro que se llama La Flama Misteriosa. Él esencialmente afirma que este problema difícil, este problema de qualia, es tan complejo que no se le ve solución. Y no se le ve solución. Él dice que no puede tenerla, que es como ponerle un tablero de ajedrez a un chimpancé. No está alambrado para resolver el problema. O sea, es muy radical. A mí también me gusta leerlo, es un filósofo que escribe con gran claridad, argumenta de una manera como muy dura, y creo que se le puede responder. Pero lo dejo ahí para que vean ustedes hasta dónde estamos en este momento. Desde gente que dice que la conciencia es cuántica y es universal y hay panpsiquismo, hasta quien dice que la conciencia no es accesible y que hay que eliminarla del léxico, hasta quien dice que aunque existe, no se le puede, no se va a, el problema no se va a resolver nunca, hasta los que pensamos que con estos sistemas, con este advenimiento de las teorías de mediados del siglo XX y las consecuencias que tienen ahora como la teoría de la complejidad y otras más, vamos a poder ir entendiendo poco a poco, cada vez mejor, y que todas estas teorías nos han ayudado, cuando menos, a mapear este paisaje sumamente complicado de lo mental y lo físico, y tener como una claridad, cuando menos, de dónde están las dificultades y qué se requeriría para sobrellevarlas. Ahí lo dejo.